Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, a Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y también saludamos pues a Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Satipo Radio Milenio y AM Tagua a través del podcast que lo puedes buscar a través de Tunes iVoox, y también en nuestros celulares estamos allí. Y todo para que usted pueda pensar más. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días amigos en todo el Perú. Hoy día, por supuesto, amanecemos con muchas noticias sobre el caso del fiscal Chávarri, que cada día se complica más, pero cada día se aferra al asiento más. Parece que estuviera, no sé, soldado al asiento de fiscal de la Nación. Vamos a hablar de eso hoy día. Nuestro invitado en unos minutos será Pedro Cateriano. Pero primero quiero hacer un par de anuncios. Uno que me ha dado muchísimo gusto. Se trata de una norma emitida por facultades delegadas por el Poder Ejecutivo. Y trata de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son normalmente los marginados de nuestra sociedad. Las personas con discapacidad tienen un problema muy serio de oportunidades en todos los niveles, desde el acceso físico a un sitio hasta su posibilidad de empleo, de instrucción, de educación básica, en fin. Pero también tienen un problema complejo en lo que se refiere a su capacidad jurídica. Según nuestro Código Civil, una persona con una severa discapacidad no puede ser un agente capaz. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de gozar de sus derechos, pero no tiene la capacidad del ejercicio de sus derechos, sobre todo aquellos discapacitados que no tienen discernimiento mental. Es decir, una persona que no puede distinguir del bien del mal. Nuestro Código Civil tiene una aproximación de protección. La aproximación de protección implica que esa persona tiene que ser declarada interdicta y se le tiene que nombrar un curador, que es el equivalente a un tutor cuando eres menor de edad. Cuando eres mayor de edad, esa persona se llama curador. Y esta persona, que puede ser un familiar directo normalmente, es la que ejerce los derechos por la persona declarada interdicta. Una persona declarada interdicta no puede comprar o vender un bien. Una persona declarada interdicta no puede firmar un contrato. Una persona declarada interdicta no puede votar. Y algunas personas que tienen cierta capacidad de discernimiento, pues tenían en esta norma, un estigma que las hacía, y sobre todo en materia de capacidad de sus ejercicios, pues quedar estigmatizadas ante la sociedad. Alberto de Belaúnde nos da la noticia que tras 3 años o más de lucha, en realidad, se ha conseguido, dice su Twitter, la reforma de la capacidad jurídica de personas con discapacidad. Pero se ha logrado no a través del Congreso, que es una pena, sino a través del Poder Ejecutivo con facultades delegadas. Implica la modificación de muchos artículos del Código Civil, le aviso a todos los abogados. Y básicamente hay que entender que se establece una nueva forma de capacidad de ejercicio. ¿Ok? Les leo, nosotros los abogados nos enseñaron siempre que todas las personas, hasta los 18 años todas las personas tenemos capacidad de ejercicio y de goce de los derechos.
Hasta los 18 años, ¿no es cierto? La capacidad de ejercicio de los derechos está en nuestros padres o tutores. A partir de esa edad, todos tenemos capacidad de ejercicio y goce. ¿Qué dice el artículo modificado, el artículo 3 del decreto legislativo? Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Eso queda igual. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. También. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida. Pero en igualdad de condiciones. Y luego, o sea, hay una serie de capacidades de ejercicio restringidas en beneficio propio, ¿ok? Y eso implica, en fin, una serie de actos. Por ejemplo, las personas con capacidad declaradas interdictas no podían casarse, en algunos casos, lo cual podría haber sido muy injusto, ¿no es cierto? Entonces, eso es complejo. Vamos a tener que analizar más esta norma, porque hay muchos papás que me están escuchando que les interesa, muchas personas que tienen, personas incluso adultas con discapacidad, personas que ya fueron declaradas interdictas, que hay que explicarles más sobre esta norma que puede ser muy, muy importante para el ejercicio de sus derechos a futuro, ¿no? Les leo algunos artículos más. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Excepcionalmente, tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contrajeron matrimonio o quienes ejercen la paternidad. Entonces, hay una igualdad sobre esta materia y hay que explicar cómo se va a hacer para proteger a las personas con discapacidad de personas inescrupulosas que nunca faltan y que a veces las hacen firmar documentos, papeles que causan un terrible, terrible perjuicio a sus vidas. Vamos a ver cómo funciona esto. La capacidad de ejercicio restringida, ¿ya? Va a ser restringida a algunos aspectos de su vida, no a todos. Entonces, eso es mucho más interesante, ¿no es cierto?, que impedirle toda capacidad de ejercicio como teníamos tradicionalmente en nuestro Código Civil. ¿Ok? Entonces vamos a revisar, pero les digo, son no menos de 20 artículos modificados del Código Civil el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano. Se ha modificado la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Es una noticia importante para todas las personas con discapacidad y para todas aquellas personas que tienen a su cargo personas con discapacidad y que tienen que tomar decisiones difíciles como decidir si la declaran interdicta o no, sobre todo personas que tienen una capacidad de discernimiento restringida, pero alguna al fin y al cabo, cuya familia está preocupada de que sean estafados, engañados, mal usados, pero que al mismo tiempo no quieren el estigma de la interdicción porque los coloca como personas que no tienen ninguna posibilidad de actuar por sí mismos. Esta norma lo que establece es una capacidad de ejercicio restringida en beneficio propio, pero no una incapacidad de ejercicio absoluta para todos los derechos como establecía nuestro Código Civil de 1984. Es una norma bien importante. Este es el primer curso de Derecho, tú sabes, ¿no? Derecho Civil, persona. Es lo primero que estudias. Cuando estudias persona, estudias esto. Primer ciclo de Derecho. Entonces, creo que va a ser muy importante que darle las gracias a Alberto Belaúnde, que ha promovido esta norma, y es una interesante intervención del Estado, poniéndose a tono con las corrientes mundiales. Estos temas, como reitero, se discuten mucho entre los padres de familia, entre especialistas, sobre qué hacer para finalmente darle lo mejor a las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo, también preservar su seguridad, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, tú imaginarás que las personas sordomudas no podían casarse, lo cual era absurdo, ¿ya? Por supuesto que podían casarse, pero el Código Civil no había sido modificado, porque el Código Civil partía del principio de que no podían expresar indubitablemente su voluntad, cuando perfectamente la pueden expresar.
Y eso creo que es importante, son cambios importantes en beneficio de las personas con discapacidad. Muy bien, hoy hay reunión del Acuerdo Nacional, todavía existe, dirán ustedes, existe, existe, ya empezó temprano y el presidente Vizcarra está ahí, reunido con todas las fuerzas políticas, digamos, creo yo, buscando apoyos, buscando alianzas, en una situación muy difícil para él. Hay un frente en el Poder Judicial, del cual he anunciado que vamos a hablar en un momento, pero también hay un frente político. El presidente Vizcarra, creemos algunos, está enfrentando ya una ofensiva clara por parte de Fuerza Popular. Yo lo dije temprano en la mañana, yo sé que no me hicieron caso, que no me escucharon, lo dije, lo volví a repetir en Sin Guión, le van a sacarlo de chinchero. Dicho y hecho, en la tarde, el fiscal Chávarri, que sacó una acusación, una investigación preliminar contra el ministro Torne por el caso Chinchero. Y todos los que resulten responsables. ¡Ups! ¿No? Entonces, evidentemente es contra Vizcarra, ¿no? La idea es construir un caso, como se construyó un caso contra Kuczynski, para finalmente acabar con él, de alguna manera. Ahora están todos... Vacarlo. Terminar con él políticamente, me refiero. Está con nosotros Pedro Queteriano para hablar de este asunto y de otros más. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Buenos días, Rosa María. Buenos días, días, doctor. ¿Hay un plan de vacancia en marcha nuevamente, lo que estamos viendo? Si me permites una pequeñísima licencia. Sí. Hace algunos días te hice llegar una copia de una resolución de la Fiscalía en donde se archivaba la investigación que se había efectuado contra los funcionarios del Ministerio de Defensa y oficiales de la Fuerza Aérea que participaron en la compra del satélite. Ya algunos han olvidado el tema de la compra del satélite, fue un caso muy notorio y simplemente quería dejar constancia de que ese tema ha sido archivado en la Fiscalía, no ha encontrado ninguna ilegalidad. Y bueno, en su momento se mancharon las honras de estos funcionarios y oficiales de la Fuerza Aérea que cumplieron con su deber técnicamente, a Pedro, ¿no? Yo le respondí a Pedro WhatsApp, funcionario honrado no es noticia. Que verdad, pues, funcionario honrado no es noticia, pues. Y estas personas, que son oficiales de la Fuerza Aérea, sobre todo que trabajan en CONIDA, que son especialistas en la materia, que dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a estudiar cuál era la mejor alternativa para adquirir un satélite para el Perú, los hicieron desfilar a todititos por el Congreso, Lucianita León y sus amigos apristas, que se dedicaron a insultarlos, a insultar al embajador de Francia, al Estado francés, al mismo Estado que había acogido a Alan García, de hecho sea de paso, bastante ingrata Lucianita, la verdad, a Pedro Queteriano, es decir, embarraron a todo el mundo. Se pasaron 2 años diciendo que el satélite no servía para nada, que era una porquería. No, a mí me han invitado varias veces a ir a la base, pero la verdad es que me he excusado porque es un poco lejos, pero los que han ido dicen que el asunto es espectacular, que el Estado se ha ahorrado ya, digamos, de lo que pagaba en imágenes, prácticamente ya pagó el satélite, ¿no? Y bueno, la Fiscalía archivó, pues porque cuando no hay de qué acusar, ¿de qué te van a acusar? Pero, efectivamente, y Pedro Queteriano me hacía la observación, la prensa dedicó muchas páginas y muchos reportajes de televisión a este tema, y hoy que está archivado no le han dedicado pero ni media línea, o sea, se archivó todo, ojo, son inocentes, nada. Y entiendo incluso que un oficial de la Fuerza Aérea se enfermó. Sí, lamentablemente le dio un infarto cerebral. Exactamente, ¿no? Muy gravemente, porque su honor estaba en juego y para algunas personas su honor es algo muy importante. Ahora, ¿no? Todos hemos colaborado con esta indagación, no ha habido acción de amparo, nadie se ha negado a responder, ¿no? No ha habido prescripción. No ha habido prescripción, no ha habido apoyo político, entonces simplemente dejar constancia de eso, Rosa María. Me parece importante, porque sí, de vez en cuando deberíamos decir que si bien el funcionario honrado no es noticia, habría que dejarlo en claro, ¿no? Claro. Y porque además se acusó de esto al gobierno de Humala, no solamente a Pedro Queteriano, sino al gobierno, a las Fuerzas Armadas, y sobre todo a la Fuerza Aérea y al Estado francés, que me parece que eran completamente inocentes. Además, fue un acuerdo de gobierno a gobierno convalidado por el Congreso. Claro. El Congreso, mediante su evaluación a través de las comisiones de Constitución y de Relaciones Exteriores, no objetó, ningún fujimorista y aprista votó en contra.
Y bueno, Solo en la Comisión de Constitución se abstuvieron los fujimoristas, ¿no? Pero luego enfilaron sus baterías. ahora, la pregunta es, Luciana León no le ha mandado una notita, No, ¿no? silencio sepulcral de parte Un, de tuit, no. un Twitter, disculpe, lo investiga. ¿Cuánto Bueno, demoró la investigación? ¿2 bueno, años? un poco más, y además habría que recalcar que esto también se investigó en el Congreso, es Por decir, eso. ha habido investigación parlamentaria y fiscal, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto han gastado estos oficiales en defenderse? No tengo idea, pero al margen del costo económico, ¿no? Hay otros daños que no se reparan, ¿no? La familia sufre con esta clase de Claro. persecuciones políticas, ¿no? El tiempo que uno gasta descuida la labor profesional, es decir, porque son temas que demandan una constante participación. No, y además, Pero, en fin. y además porque hay una cosa que la gente no entiende. Cuando uno sale de la administración pública, no es que se cargue con los archivos, no, sino que tiene que demandar a la administración pública que te entregue copias de todo, Bueno. contratos, actuaciones, etcétera. Y si es una nueva administración que no quiere colaborar contigo, Claro, bien complicado. es bien Y complicado. sobre todo la manera que interrogan los parlamentarios, ¿no? Usted se acuerda del oficio número tal, de fecha tal, como si uno tuviera Una registrado. computadora. Usted está obviando la respuesta, usted Niega, está negando, ¿no? Entonces, usted claro. niega el oficio tal. Eh, Si me lo enseña, por favor, podría Pero recordarlo, claro, ¿no? Pero hay que tener un poquito de maña para poder saber recordar. En fin, Bueno. ya pasó el tema. Ahora Ahora, seguramente van a apelar, ¿Cuántos ¿no? juicios le quedan? Creo que quedan 2 o 3. Ah, bueno, no También está se tan mal. archivó la investigación de la compra de los aviones Spartan que realizó la Fuerza Aérea. Claro. En la casi totalidad de casos que... ¿De compra de material? y también el de los ascensos militares que estaba También. involucrado Yaque Balaquivi, porque durante mi gestión no ascendieron a divisionarios los compañeros de promoción del expresidente Humala, también fue archivado en la investigación preliminar y así sucesivamente. Pero bueno, ese no es el tema del día de pero hoy. pero es un tema a recordar, porque vamos a hablar de honradez y siempre es bueno, siempre, claro, es. o sea, digamos, Hagamos la noticia. hagamos la noticia. Funcionario honrado no es noticia, es el titular de hoy. En el fin. Perú no, pues porque ya es tan raro. Bueno, debería ser, ¿no? Justamente porque es raro, debería ser noticia. ¿Cómo se ríen acá? Pero de verdad, no vende. Funcionario honrado no vende. Muy bien, hablemos de los que están en problemas, pero ¿me estás marcando la pausa ya? Sí, vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar de lo que está pasando con nuestro presidente de la República y con el Ministerio Público, que son, digamos, los dos ejes de la confrontación, teniendo, por supuesto, la omnipresencia de Keiko Fujimori en medio de todo este Y la problema. reaparición de Alan García. Obviamente. Pero si está Pedro Cateriano acá, no podemos dejar ese tema de lado. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Y este sábado 8 de septiembre nos vamos de paseo a Quilmaná. Visitaremos el Parque de las 7 Maravillas del Mundo, degustaremos su deliciosa gastronomía, réplicas de la imponente muralla china, Machu Picchu, las pirámides de Egipto y mucho más. Realizaremos la misa en la parroquia San Luis de Cerro Azul, buses cómodos, confortables, buena comida, degustación, aventura y recreación. Apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Informes e inscripciones a Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587.
Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, estamos a través de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios conversando con el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro. Bueno, vamos a nuestra coyuntura. Ya están poniendo acá en Sodomco, en la red, funcionario honrado no vende. No vende, pues no. Vamos a lo que nos convoca esta mañana, la situación del presidente Vizcarra. Está en una situación crítica, difícil. Sus adversarios ahora han declarado abiertamente una confrontación, como la que tuvo que enfrentar Pedro Pablo Kuczynski. Creo que sí. Y ya él conoce la historia y la experiencia acontecida con el expresidente Kuczynski debería ser ilustrativa. Claro que el contexto político es muy diferente. Ahora, en este momento, aún tiene el respaldo mayoritario de la población el presidente Vizcarra. Pero que las señales que está dando el fujialanismo, por utilizar ahora el término que ha empleado Augusto Álvarez Rodríguez, aunque a veces me gusta regresar al fujiaprismo, porque ayer esa compañía del fujimorismo con el APRA para no criticar a Chávarri era fujiaprismo, no era fujialanismo. Pero en fin, todas estas señales, ¿no? Esas declaraciones iniciales del presidente del Congreso diciendo que sí está abierta la posibilidad para debatir una vacancia, cuando se han referido a que acá no estamos en Venezuela para que nos traten como si fuese Maduro, ¿no? En fin, son señales que van al margen de la campaña de demolición sostenida, primero mentiroso, después felón, y ahora parece que a raíz de esta, en realidad no sospechosa, ¿no?, sino criticable decisión del fiscal de la Nación, que 2 días antes dice, ahora voy a perseguir a los corruptos de este gobierno, ¿no? E inmediatamente sale a denunciar, a iniciarle una indagación preliminar a ministro Torne y a los que resultan responsables en el caso de Chinchero, cuando sabemos que la persona que llevó adelante ese proyecto fue nada más y nada menos que el propio presidente Vizcarra cuando se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces, acá lo que hay es una desnaturalización de la institución o del mecanismo de la vacancia. Los parlamentarios fujimoristas y apristas lo que están haciendo es desnaturalizando la Constitución, malinterpretándola, porque pretenden nuevamente emplear la vacancia como se usa el voto de censura en el sistema parlamentario. Y sabemos que la vacancia solamente se puede usar si es que está probada la incapacidad moral permanente del presidente. Y eso no ocurre. Están ahora, ¿no es cierto?, abriendo este espacio a través de la Fiscalía para iniciar una investigación que sabe Dios que va a ocurrir, porque nuevamente van a tener que interrogar al presidente. Ahora, hay dos cosas complicadas ahí. Primero, el presidente de la República, cualquier presidente de la República, no puede ser investigado durante su mandato. Ni acusado constitucionalmente. Mal haría Chávarri iniciar una investigación porque no puede ser ni investigado ni acusado. Serán los que están alrededor de él, pero no él. 2, Torne tiene beneficio ante juicio, porque ha sido ministro hasta hace menos de 5 años. Por lo tanto, si quiere acusarlo de algo, tiene que pasar primero, puede investigarlo, pero si quiere acusarlo, tiene que pasar primero por el Congreso. Y es un proceso largo. Tan largo como está haciendo para los demás que están ampallados antes. Pero ya hemos visto que para los adversarios hay celeridad y para los aliados hay lentitud. Lentitud. ¿No? En la primera,
en el primer intento de vacancia, en la denominada vacancia express, se quisieron cargar a Kuczynski en 9 días. No, y el primero querían sacar 104 votos para hacerlo el mismo día. Claro, entonces... Para que no, después se entendió, era para que no indultara a Fujimori, porque sabían que venía el indulto. Claro. Estaban desesperados por vacarlo, para que no indulte a Fujimori. Y ahora vemos con la lentitud que se tramita la denuncia constitucional contra el vocal Inostroza. Hay un paralelo clarísimo. La velocidad a la que se tramita la denuncia constitucional contra Kenji, el hermano de Keiko Fujimori, y la velocidad a la que se tramita la denuncia constitucional contra Inostroza. Y algunos fiscales que ya han sido también, Exactamente. que están involucrados, Pongan que no se ustedes les ahí, toca, ¿no? en fecha más o menos a qué velocidad se hizo una cosa y se hizo otra. Para mayo, Kenji ya estaba afuera. Y el presidente Kuczynski renuncia el 23 de marzo. O sea, digamos, en 2 meses el asunto estaba acá. Ya vamos a cumplir los 2 meses con Inostroza y no salimos de la subcomisión de acusaciones constitucionales. O sea, olvídense. Ni siquiera ha sido citado. Ni siquiera ha sido citado. O sea, ni siquiera hemos salido de los pasos previos. Ni él, ni los 3 del Consejo Nacional de la Magistratura, ni tampoco, por supuesto, el señor Chávarri, ni Víctor Raúl Rodríguez Montesa, ni tampoco Tomás Aladino Galvez, nadie. Todos con acusación constitucional. Y de los libritos nadie habla. Los libritos. ¿No? Ya los libritos. Ya, bueno, ya por lo menos ya la fiscal. Se olvidó la gente, la ¿no? fiscal, muy curiosa, sacó un índice, un diccionario de términos en su resolución. Del código mafioso, ¿no? Exacto, explicando que eran libritos, que eran cuadernos. No nos habíamos adelantado algo que era un proyectil, ¿no? Perdón, el proyectil es cuando te preparan una resolución, pues que te mata, ¿no? Ya tenemos listo el proyectil. Todo eso ya está. Felizmente la doctora conoce los términos, los ha puesto en blanco y negro y está en su informe. Se presentó la semana pasada. Pero, regresando al tema de Vizcarra, ¿qué tan precaria es su presidencia si se considera que hoy, el Fujimorismo y el APRA no tienen los 87 votos para vacarlo? Eso está claro. El Fujimorismo puede llegar a tener con topos incluidos 70, que es lo que logró para la mesa directiva, y estoy hablando más el APRA, ¿no? O sea, no pasa a 70, no llega a 87, está muy lejos. Tendría que tener el concurso de la izquierda, y la izquierda esta vez no va a votar con ellos, eso está clarísimo. La izquierda tiene una agenda muy distinta al Nuevo Perú y tampoco bien Frente Amplio, más bien están por una asamblea constituyente, por otra cosa, pero no por vacar a Vizcarra. Entonces, sería una estrategia de amenaza, salvo que descubran una cosa horrenda que obligue a Vizcarra a renunciar. A ver, no sabemos, por ejemplo, si la señora K ha grabado las reuniones con el primer Villanueva, con el presidente Vizcarra y con todos los que formaron o de alguna manera participaron en las coordinaciones previas para las reuniones. Eso no lo sabemos. En algún momento, cuando salió esto, dije que lo más conveniente era que mejor el presidente Vizcarra aclarara todo. Que lo cuente todo, porque mira, lo que me han dicho que le van a sacar de todas maneras, digamos, como para calentar la plaza, son las cámaras de seguridad en las que ingresa al edificio, ¿no es cierto?, donde se reúne en primer término con Klimper en febrero. Hay una reunión en febrero. ¿Y por qué es importante la fecha? Porque Kuczynski renuncia en marzo. Son reuniones que él negó en todos los términos, diciendo que no se había reunido con nadie del Fujimorismo a conspirar contra el presidente Kuczynski. Entonces, las revelaciones, primero de Keiko respecto a reuniones posteriores a la juramentación y luego de Letón a Galarreta, confirmadas por Salaverry y por Klimper, lo que buscan es presentarlo como un traidor. Como un felón. Exactamente, un tipo que estaba en realidad ahí de sobón de PPK, pero al mismo tiempo buscando ser presidente a como diera lugar y arreglándose con los enemigos de la persona a la que tenía que ser leal. Ahora, un desleal. Sin fundamento, la señora Keiko Fujimori, la señora K, habría estado en una conspiración constitucional, claro, contra el orden constitucional. Eso es algo que más adelante se tiene que evaluar, ¿no es cierto? Naturalmente esta no va a ser tarea de este Parlamento, sino será del siguiente Congreso. Pero en fin, creo que sí sería conveniente que el presidente tuviera una amplia entrevista y explicara en detalle, para que luego no tengamos sorpresas agradables.
salvo que el presidente diga, no he tratado ningún tema ilegal, no he Persista. conspirado, no hay nada que tenga que ocultar, y bueno, se aclaran las cosas. Claro. Pero las artes que emplea el fujimorismo no son precisamente... Ahora, de lo que sí se le puede acusar al presidente, y gravemente, ¿no? Es de un error de criterio garrafal, sin ¿no? ninguna, y de una ingenuidad Absoluta, porque absoluta. Es si decir, te vas a confiar en la palabra de un fujimorista es algo así que te hubieras creo... reunido con Keiko Fujimori, no digo en público, pero anunciándolo, ¿no? Creo que el único pacto de sangre que existe es el que tienen con Alan García, ¿no? Ah, sí. Porque todo este contexto también, Rosa María, ha servido para que la presidenta de la comisión, Lavajato, diga que en el caso de Keiko Fujimori y de AG, es decir, No la hay señora nada. K y AG, no hay absolutamente nada. No existe el aporte del $1,500,000 para la campaña de Keiko Fujimori, no existen los sobornos depositados en Andorra que recibieron los funcionarios de confianza de Alan García, no existen, no se ha indagado por qué Odebrecht le pagaba esos cientos de miles de dólares por conferencias a Alan García, no se ha preguntado, ¿no? Claro. No se ha citado a un colaborador eficaz que Como quiere Navarro. contar, ¿no es cierto?, lo que ha pasado. Acá ocurre algo increíble. La fiscalía no lo cita, no le interesa aceptar esa ¿Qué colaboración le va a interesar? eficaz, y la comisión parlamentaria tampoco. Inclusive hace algunos días, creo que fue en el programa de Mávila Huertas, le preguntan a un parlamentario, y bueno, ¿y qué hay del señor Navarro? Y el parlamentario, lo más desconcertado, pregunta, ¿y quién es Navarro? Claro. Es en la luna. Entonces, claro, luego salen los escuderos de siempre de Alan García a decir, no hay indicios, no hay pruebas, ¿no? Este contrato... Ahora, si se está lanzando, él nunca se ha retirado de la política, eso es mentira, él toma vacaciones y después regresa, nada más. Pero si se está lanzando candidato presidencial en 2021, es porque debe temer que este terremoto en el Poder Judicial, sobre todo en la Fiscalía, lo termine afectando y tenga que urdir de nuevo la estratagema de la persecución política, que fue la que utilizó en el año 91. Y además hay que ver la forma en que ha reaparecido, ¿no? Los términos en los cuales se ha referido el presidente Kuczynski, ¿no? Refiriéndose como prótesis, es decir, ¿a qué nivel ha llegado este señor, ¿no? Para expresarse de esa forma de un expresidente de la República, de un colega, ¿no? Sí. Y también la manera despectiva, ¿no? Presidente Chiripa. De Chiripa. Presidente A Chiripa. Vizcarra, Ay, ¿no? que es Es decir, ¿qué curioso. respeto tiene este señor al orden constitucional? No, este señor lo que respeta es su interés personal. Y acá ha salido desesperadamente esta reaparición. No es para la candidatura del 21, es para reparar a Chávarri, es para generar el caos, es para asustar a Keiko Fujimori, porque ese es el mecanismo que él tiene de protección. Él tiene los votos disciplinados de Fuerza Popular, que es algo que en algún momento tendrá que explicar Keiko Fujimori, por qué hasta ahora sigue protegiendo a Alan García, ¿no es cierto? Porque Alan García se libra de las investigaciones gracias a los votos en el Congreso de Fuerza Popular por órdenes de la señora Keiko Fujimori, así como, por ejemplo, libró a Joaquín Ramírez, ¿no es cierto? Claro. Hay que tener conexiones con la señora acá para protegerse. Los adversarios naturalmente somos tratados de otra forma. Claro. Entonces, acá... Y la protección de Chávarri por parte de Alan García y de Keiko Fujimori dice mucho de Chávarri, ¿no? naturalmente, obviamente. El problema, Claro. el problema con Chávarri, y eso hay que hablarlo un poquito más, es que todavía no se ha logrado en la investigación establecer cuál es su rol dentro de la organización criminal. O sea, las fiscales que han hecho un informe han dicho, señor, este señor pertenece a la organización criminal porque era el candidato de la organización criminal. La organización criminal lo promovía y quería que estuviera ahí. Es decir, hay llamadas de Nostroza diciendo, yo estoy haciendo campaña por Chávarri. Y Nostroza sabemos ya perfectamente que tiene una serie de hechos delictivos probados, recibe plata de Oviedo, le pagan los viajes a no sé dónde, le prestan la casa de no sé quién, es decir, una serie de prebendas recibidas de litigantes y de personas que le pedían favores. Muy bien. Pero Y en algunos casos con gente cercana a García. Así, porque claro. este almuerzo en Punta Hermosa estaba, por ejemplo, según el Sí. audio divulgado, González Posada, ¿no? no, y no solamente ese es el caso. El señor empresario Mario Mendoza es un empresario
¿cómo es? Filoaprista, como me Apristón. dijeron. Apristón. No, es una persona muy cercana a Alan García, el que le regaló su primer Citroën en la campaña de 1985, 83, 85. ¿Ya? O sea, hay historias largas sobre esta relación antigua e importante. Pero el punto es que Chávarri no va a renunciar. Por más que se lo pidan las 7.000 vírgenes juntas, no va a renunciar, punto. Eso está claro. Eso está claro. Dos, Y ahora se le puede destituir de dos maneras, por infracción de la Constitución o por delito. Como no hay una investigación que pruebe delito, ¿no es cierto?, ni nadie que lo acuse, porque se tiene que acusar a sí mismo, porque es el fiscal de la nación el que acusa ante la Corte Suprema al funcionario, o sea, él mismo se acusa a sí mismo, va a estar un poco complicada la cosa, podrían destituirlo por infracción de la Constitución. Pero yo estaba revisando las infracciones posibles de la Constitución, y sí, efectivamente, hay una que dice que tienes que conducir el Ministerio Público con rectitud. Podría ser esa. Pero ¿qué sucede? El fujimorismo no lo va a hacer. No, de ninguna manera. Entonces, si no tienes los votos en el Congreso, y él está seguro de eso, ¿qué es lo que tiene en su contra? A la opinión pública. Entonces, ¿cómo le responde a la opinión pública? Persiguiendo a Vizcarra. Y él sabe que tampoco van a poder vacar a Vizcarra con eso, pero persigue a todos los que pueda perseguir del lado de Vizcarra. El otro día una persona me decía, qué mala esta Constitución que no permite la sanción. Lo que pasa es que el constituyente en ningún caso se puso en la situación de un fiscal de la nación acusado de cometer delitos, y tampoco de un Congreso manejado por gente fanática que prioriza los intereses personales de la señora Kay y de su partido y deja de lado los intereses nacionales. Claro. Entonces es un contexto político sumamente grave. Y lo único que queda en este caso realmente es la protesta popular, salir a las calles. No hay otra manera, ejercer pacíficamente los derechos ciudadanos. Porque vemos que esa clase de mensajes sí los entiende el fujialanismo, ¿no? No lo sé, porque yo creo que no les hace en realidad mucha no, mella. Sí. No yo creo que sí. A ver, ¿qué dice la Constitución? Corresponde al Ministerio Público en su conjunto velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales. ¿Ustedes creen, después de lo que hemos escuchado, que había independencia entre César Inostroza, vocal supremo, y el señor fiscal Chávarri? Y Tomás Gálvez, no hay que olvidar. Y Tomás Gálvez, ¿no? No, o sea, ahí no hay ninguna independencia, hay una interdependencia, uno de los otros. Sin ninguna duda. ¿No? Y velar también por la recta administración de justicia. ¿Ustedes creen que el señor Chávarri ha velado por la recta administración de justicia? Bueno, acá está. Esto es infracción a la Constitución. No lo ha hecho. No lo está haciendo. Por lo tanto, el Congreso tendría que destituirlo por esto. ¿Lo va a destituir? No lo va a destituir. Entonces, la tercera vía, que es la de la destitución, es imposible. La de la acusación constitucional necesita un delito como tráfico de influencias, que no ha sido construido el caso todavía. Y él no va a renunciar solo. Claro, y además vemos que ayer los defensores, entre ayer y hoy, entre Velázquez Quezquén y del Castillo, han sostenido que ellos no apoyaron el pedido de renuncia a Chávarri contra... sí. Porque todas eran presunciones. Ah, ya. ¿no? Entonces, como son presunciones, y ellos son tan, pero tan respetuosos del orden jurídico, se abstuvieron. Ya, ¿no? y digamos, ¿por qué a usted lo perseguían? Si no bueno, eran ni presunciones. es que volvemos a lo mismo, ellos aplican la ley, claro, no igual para todos, sino casi igual para todos, y teniendo en cuenta las conveniencias políticas, ¿no? Porque no entendemos cómo en algunos casos, en base a presunciones y sin pruebas, acusan, y además con una convicción, ¿no es cierto? Y en otros casos repentinamente se vuelven tan escrupulosos que dicen que son presunciones y que en base a presunciones no se puede exigir la renuncia del fiscal de la nación. Esto es para reírse, pues, ¿no? Vamos por partes ahora a la pausa, pero regresamos para hablar del referéndum. Mucha gente me dice, Vizcarra ya arrugó. Y es verdad, o sea, hay que explicar una cosa que creo que no ha quedado clara ayer. Miren, yo creo que ha cometido un error con esto en las firmas. Así es. La Constitución admite una forma de ser reformada. Y esa forma es una forma. Es
o el camino de 66 votos más referéndum o el camino de 2 legislaturas sucesivas con 87 votos cada uno. ¿Qué es lo que planteó en su mensaje el 28 de julio? Así no es. Entiendo la razón por la cual ahora ha salido a declarar que va a empezar a recabar firmas. Y ahí creo que sí ha sido o mal asesorado jurídicamente o simplemente se dejó llevar por el impulso o por la emoción del momento. Claro, lo que pasa es que el artículo 32 de la Constitución establece que efectivamente el referéndum sirve para reforma total o parcial de la Constitución, pero de acuerdo a lo establecido en el 206. Y la Ley de Participación Ciudadana sí permite que recojas firmas hasta el 10% del padrón electoral. ¿Para qué? ¿Para qué son esas firmas? Para modificar, reformar, aprobar leyes. Caso Fonavi, por ejemplo. ¿Qué es lo que estábamos haciendo con Patricia Donaire? ¿Se acuerdan en la iniciativa? Patricia Donaire lo que necesitaba era el 0.3% de firmas del padrón electoral para la iniciativa de reforma constitucional para lograr que se modifique la inmunidad parlamentaria. Pero tenía que pasar por el Congreso de todas maneras. Salvo que presentaras una ley para regular la inmunidad parlamentaria de tal manera que, ¿no es cierto?, le bajas un poco los privilegios que tiene, con lo cual sí necesitas el 10% del padrón. Pero no confundamos las instituciones. Exacto. Y el domingo sale Vizcarra a decir, vamos, si el Congreso no nos quiere escuchar, vamos a recoger firmas. Si el Congreso Además, no quiere escuchar, sabiendo él que no tiene partido, que no Así tiene es. maquinaria, que no tiene fondos para comprar planillones, para movilizar a la gente a nivel nacional, porque lo van a terminar acusando de emplear el aparato estatal para recabar las firmas y se va a meter en otro problema, ¿no? Así es. Entonces, Vamos creo que a- ahí sí ha sido un error el que ha cometido. Vamos a la pausa y vamos a ver qué debería hacer el presidente Vizcarra para, digamos, sacar adelante su referéndum. Volvemos. Y salvarse de la vacancia. Yo creo que la vacancia se salva porque no tienen los votos, salvo, como digo, que construyan un caso escandaloso, un mamani, una situación mamani, ¿ya? Pero construir una situación mamani 2 veces, la gente no es idiota, pues ya es obvio que es... Y a Mamani, dicho sea de paso, le archivan todo, ¿no? Ay, es un suertudo, Mamani. Un ciudadano. Es un ciudadano ejemplar. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Evaluaciones de cortesía para descartar glaucoma y catarata hasta el 31 de agosto. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual
no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 9 de la mañana con 45 minutos. Usted está en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos con Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, y estamos hablando justamente de este referéndum planteado para diciembre por el presidente, pero parece, como decimos aquí, que ya arrugó, porque ¿qué firmas va a salir a buscar si no se necesitan firmas para reformar la Constitución? Exacto. ¿Qué pasó? Bueno, cuando el presidente Vizcarra hizo el anuncio del referéndum, en su mensaje a la nación tuvo una gran acogida, ¿no? Sí, claro. Y eso significó inmediatamente implicó inmediatamente un respaldo ciudadano que se reflejó en las encuestas, ¿no? Daba la impresión que el presidente ya había asumido el liderazgo político. Y no optó por la vía ni siquiera de pedir delegación de facultades legislativas, como por ejemplo para tipificar como delito el financiamiento ilegal de las campañas, que es algo que hemos venido reclamando y que la señora K se niega a ordenar a su partido, que tiene el control del Parlamento y los votos, para tipificar como delito el financiamiento ilegal de campañas. O variar otra clase de normas de rango legal. No hizo eso. Tampoco envió proyectos de ley con su gabinete para hacer cuestión de confianza. No, por el contrario, le dejó el espacio al Parlamento para que tramitara, ¿no es cierto?, tanto el pedido de referéndum como los proyectos de ley que había sometido a la consideración del Congreso. Pero Fuerza Popular reaccionó de una manera pataleta, ¿no? Que están malos proyectos, que nos vamos a tomar el tiempo, que nos están amenazando, como que sí. Con lo urgente y lo importante. Sí, ¿no? Salió la señora acá, ¿no es cierto?, a decir que hay que diferenciar lo urgente y lo importante, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una situación en la cual el planteamiento del presidente no lo quiere acoger el Parlamento. Y eso se ve porque es la actitud de los propios parlamentarios que refleja esta decisión aparentemente que ya ha tomado el Parlamento. Ahora, es una cuestión muy curiosa, porque fíjate, cuando quisieron hacer lo mismo con el Consejo Nacional de la Magistratura, y el presidente lo cita a la legislatura extraordinaria, y salieron varios pseudo constitucionalistas, digo pseudo porque no han estudiado ni o sea, yo siempre digo, Enrique Bernales no es abogado, trabaja en la Universidad San Martín para la maestría del señor Alan García. ¿Qué opinión va a dar que no sea que tenga conflicto de interés? Pues que no sea la que le convenga a los intereses de Alan García. Entonces dijeron, no se puede. Por supuesto que se podía. No se puede remover a CNM. Por supuesto que se podía, ¿no? Domingo García Belón diciendo, no se puede remover a CNM. Por supuesto que se podía. No solamente se pudo, sino se hizo casi por unanimidad. Porque los puso contra la pared. Exacto. Entonces, el presidente, cuando los pone contra la pared... Y ese fue sin duda un éxito político del presidente. La convocatoria a la legislatura, que los constitucionalistas, por decirlo de alguna manera, afines al fujialanismo, decían que no se podía, que tampoco se podía remover a todo el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ojo, ahí sí hay un problema hasta ahora, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura está descabezado, no se han tomado medidas excepcionales precisamente para lo más pronto posible cubrir las vacantes. ¿Por qué razón?
porque no quieren pues un Consejo de la Magistratura que saque a Chávarri, que sancione a los fiscales que han sido denunciados, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay una situación ahí compleja. Claro. Esa es la otra vía para sacar a Chávarri, ¿eh? Claro. Que lo saque el Consejo Nacional de la Magistratura, claro. Pero no hay, pues. No hay. Entonces, el Congreso lo tiene controlado, él no va a renunciar y el Consejo Nacional de la Magistratura no existe. Y no se toman las medidas para convocar a nueva gente rápidamente para tener un Consejo de la Magistratura en funciones. Entonces, ahí hay una cuestión también compleja, ¿no? Bueno, pero, digamos, si el presidente de la República hiciera mejorar sus proyectos, porque estamos de acuerdo todos en que mucho de lo escrito en los proyectos no es perfecto. Así es. Ok, mejorara sus proyectos y los presentara, los mandara a Villanueva, que sería muy útil, ¿no? Para este fin, los mandara a Villanueva al Congreso, hiciera cuestión de confianza de sus proyectos y diga, señores, o me dan los 66 votos y nos vamos a referéndum, o los disuelvo, porque ya van 2 cuestiones de confianza. Exacto. Cae Villanueva, perfecto, no hay ningún problema. Como van las encuestas, nadie lo va a extrañar. Y nombra un nuevo gabinete y disuelve el Congreso. Saldría en olor de santidad. Y además se podrían convocar las elecciones parlamentarias para elegir al nuevo parlamento que reemplaza al disuelto y el referéndum. Saldría, pero bonito. Como dicen algunos españoles, de cine. De cine. Pero ¿por qué Vizcarra no lo quiere hacer? La única explicación que podemos tener es que tiene un esqueleto en el closet muy grande. Esa es la impresión que da hasta ahora. Hasta ahora, porque no puede ser que no haga eso. Si ya te están diciendo, no voy a destituir a nadie, no te voy a aprobar tu referéndum, no vamos a tener Consejo Nacional de Magistratura hasta que me dé la gana. Y además, una actitud... No, te mando a Chávarri para que te persiga a tus ministros. Entonces, ¿qué te están diciendo? No. Como dicen en el Perú, no te vamos a colaborar. Claro. Muy bien. Pero además, la actitud del fujalanismo ya no es solamente de ataque político, es ya de insulto, de falta de respeto. Presidente Chiripa. Mentiroso, ¿no? Traidor, ¿no? Claro. Entonces, y curiosamente, ningún parlamentario... ¿Cómo se llama ahora el partido de PPK? PP Causa. PP Causa. Nadie ha exigido públicamente el retiro de palabras, satisfacciones, ¿no? Es decir, se insulta al presidente como si nada pasara nada, ¿no? Ya no sabemos, como dicen en el Perú, esa es una situación que se ha normalizado. Pero, ¿no es cierto? La única manera que tendría ahora, acaso, si es que... Porque el presidente, además... ya lo ha declarado públicamente que desea que el referéndum se realice en diciembre. Ahora, miren las declaraciones de último minuto del Consejo de Ministros, César Villanueva. Tenemos la esperanza de sacar adelante las reformas, Tenemos la esperanza, o sea, no está diciendo, vamos a sacar adelante las reformas, ¿qué les pasa? Acá mando yo. Se me apagó el celular, pensé, ahora sí. No, hice todo mal. ¿Qué he hecho? He hecho todo mal. Bueno, tenemos la esperanza. Ojalá que el Congreso nos ayude. O sea, no, es que así no es, pues. O sea, es impresionante la poca decisión, ¿no es cierto?, que hay para sacar cosas que se anuncian y que son muy populares. O sea, pero además, no solamente es que sean populares, Rosa María. Claro. Estamos en una situación sumamente grave. Las máximas autoridades del Ministerio Público cuestionadas, la Corte Suprema de la República cuestionada, la opinión pública que demanda una reforma del sistema de justicia y simplemente el Parlamento no hace caso a ninguna de las propuestas, no resuelve los temas. Entonces, ciertamente, si esa es la situación de parálisis general la que le conviene al país, esto no nos lleva a ningún lado. Miren las declaraciones de César Villanueva. Tenemos la esperanza de sacar adelante las reformas, pero estas necesitan que sean atendidas de manera urgente por el Congreso. Bueno, estas declaraciones están ligeramente mejor que cuando dijo que el presidente se había olvidado de la reunión con Keiko Fujimori. Se había olvidado. Por lo menos hay un avance, digamos. Tenemos la esperanza. O sea, acá, firmeza cero. Pues no, acá no hay ninguna firmeza.
O sea, tenemos la esperanza de sacar adelante, pero necesitan, por favorcito, que sean atendidas de manera urgente por el Congreso. Lo que le gustó al pueblo el 28 de julio es que por fin un presidente le hacía el pare a una mayoría obstruccionista y prepotente. Y abusiva, ¿no? Claro, entonces, que odian que les digan obstruccionistas y tratan por todos los medios de decir, es alucinante cómo Keiko Fujimori repite y repite. No, repite como gran cosa que le dieron el voto de confianza a Fernando Zavala, sí. ¿no? Bueno, si no le daban el voto de confianza a Fernando Zavala, caía el gabinete. Claro, pues. Y era la primera negación de confianza a inicios del régimen. Claro que le tenían que dar. Es una cosa ridícula. Fernando Zavia dice, ya hemos hecho esa lista antes, señor. Le hemos dado facultades. Por supuesto que tienes que darle facultades para legislar y por supuesto que tienes que dar cuestión de confianza. Y te censuraste a Saavedra. Y la barbaridad que contesta Keiko Fujimori, había una falta grave. Ese caso está archivado, porque no había ninguna falta grave. A Saavedra lo sacaron porque Keiko Fujimori quería pasarle la mototaxi por encima a Kuczynski, y se lo dije yo, si tú sacrificas a Saavedra, se lo dije a todos, claramente. Varios lo dijimos. Van por el presidente, van a vacarlo, porque eso es lo que quieren. Eso es lo que van a hacer y eso es lo que han hecho. O sea, y eso es lo que hicieron. No había discusión en el tema. Y lo hicieron. Pero en la entrevista de este domingo dice, no, se cometió una falta grave. ¿Cuál falta grave? O sea, su bancada nunca ha impedido que este gobierno gobierne. ¡Aracho! Y reitera cosas disparatadas como, lo importante es la lucha contra la anemia, ¿no? Bueno, señora, le dijo Patricia del Río, usted apoya la ley Mulder, gracias a esa ley no puede haber campaña contra la anemia. No, eso le corresponde a los puestos de salud. Es que no es no conocer el Perú, no conocer las áreas rurales del Perú, donde la gente va a recoger sus chispitas o lo que el gobierno le da a través de que es convocada por las radios rurales en el Perú. Es una vergüenza. En realidad, las últimas entrevistas que ha dado la señora acá revelan o que está muy nerviosa o muy confundida. O ambas cosas. Porque la última, que no se ha reunido a solas con el vocal Inostroza, ¿no? O que las mentiras hay que entenderlas en su contexto. Esa es bien buena. Francamente, ¿qué cosa es lo que revelan? O son acertijos que está lanzando la señora acá para que el ciudadano... Es como cuando Alan García dijo, en política no se puede ser ingenuo. Cuando estatizó la banca le dijeron, oiga señor, usted en campaña prometió que no iba a estatizar la banca. Sí. Bueno, en política no se puede ser ingenuo. Es igual que las mentiras, hay que entenderlas en su contexto. Es decir, ustedes son unos idiotas, pues, ¿no? Es lo que nos está diciendo todos. Todos los políticos mienten cuando les da la gana, así es, piña. Pero lo curioso del caso es que inmediatamente ordena que insulten al presidente y lo acusen de mentiroso. Así es, ¿no? Y de traidor. De traidor. Y de traidor. ¿No? Que es lo que ella hace, porque ella es la que se reúne con Vizcarra. Ella le ofrece su apoyo y ella lo traiciona. Entonces, ¿quién es el traidor acá? No, y además, por lo menos de lo que se ha visto, las intenciones de la señora acá eran las de tener a un manso corderito como presidente, ¿no? Ahí tenía básicamente... No cogobierno, sino sometimiento. Claro. ¿No es cierto? Yo diría cogobierno en el sentido de que de fachada tenías a Vizcarra. Para los temas que te interesaban... Pero a ver, Rosa María, tenías ahí de fachada. Hiciste notar, empleando el término de las ofrendas. Las ofrendas ya venían desde la época de PPK, del presidente Kuczynski. Le ofrendaban todo, ¿no? Lo que ella quisiera. La SUNAT, el defensor del los pueblo, embajadores, la restitución de oficiales, todo. Embajadores, todo. Entonces, en realidad, lo que aparentemente deseaba la señora acá era un sometimiento absoluto del presidente Vizcarra, porque ya había ablandado al expresidente Kuczynski y él no se dio cuenta o simplemente ingenuamente creyó
Lo que pasa es en que la señora K, ¿no? Ella sostiene que el presidente Kuczynski le robó la elección, entonces necesitaba un castigo. ¿Ah? Y que nosotros, además, ¿no es cierto? Y de manera especial me acusó a mí de haber dado órdenes a las Fuerzas Armadas y a la policía para que no fueran a votar, ¿no? Una cosa ridícula. Mentira completa. Tiene el poder, el control total, y hasta ahora no ha podido la señora K demostrar esa falsedad. Repiten esas cosas, pero en fin, el asunto es que, sometido o no, en algún momento, hacia julio, y un poquito antes, creo yo, de que explotara el tema del Poder Judicial, Vizcarra vio la oportunidad de rebelarse a ese sometimiento o a esa posibilidad de ser un títere, ¿no?, de Keiko Fujimori. Y eso es lo que le está pasando a la factura ahora. Le han dicho, ¿te quieres rebelar? No, acá no hay rebelión posible. Ahora, ¿por qué Keiko Fujimori iba a esperar hasta el 2021? Es lo que muchos se preguntan. ¿Por qué no adelantar las elecciones si finalmente ella cree que puede ganar? Primero, porque tenía el problema judicial y tenía que limpiar el camino del problema judicial, que le preocupaba. Sin ninguna duda. Y segundo, porque efectivamente vacarte a un presidente te deja bastante desprestigiada. Entonces tenía que ganar un poco más de, ¿no es cierto?, de consolidar su posición, recomponer su mayoría en el Congreso y así poder postular al 2021. Entonces necesitaba el fantoche. Pero además, si hacemos un poco de memoria... Hasta que le falló el fantoche. Claro, si hacemos un poco de memoria, además, cuando cae Kuczynski, cuando el fujialanismo lo vaca, inmediatamente, ¿cuáles fueron las primeras declaraciones e imágenes? Galarreta en Palacio con Mulder, nosotros acompañando al presidente, hemos volteado la página, ahora vamos a trabajar por el promulgando Perú. Una ley bien observada, acuérdense ustedes, promulgando la ley de control que hacía que la Contraloría no pudiera controlar el Congreso y que por eso fue observada, una ley bien observada. Vizcarra la estaba promulgando con Galarreta. Bueno, y en ese contexto político, ¿no es cierto?, el fujialanismo se comprometió a la gobernabilidad, apoyar, ¿no es cierto?, a dejar de lado los enfrentamientos políticos. Ingenuamente algunos le creyeron a la señora K y al señor AG, pero hemos visto que ese discurso fue flor de un día. Lo que pasa es que hay una agenda también mercantilista que no puede dejar dejada de lado y frente a la cual aparentemente se revela Vizcarra. Cuando va Keiko Fujimori a decirle, me sacas a la ministra de Salud y me apruebas la propuesta de la Sociedad Nacional de Industrias sobre el semáforo. Claro, esa es una propuesta merca, como decimos. No, la industria alimentaria tenía un sistema que quería que fuera aprobado para evitar, ¿no es cierto?, las advertencias por el tema de nutrición infantil. ¿Y qué puede saber pues Keiko Fujimori de nutrición infantil que no se lo hayan dicho, ¿no es cierto?, sus amigos de la Sociedad Nacional de Industrias? No hay otra explicación. Y va con la misma propuesta de etiquetado que había trabajado Salaverry, el semáforo, que es la propuesta de la Sociedad Nacional de Industrias. Sin discusión. Que tienen todo el derecho a tener su propuesta, pero no tiene por qué ser la propuesta del presidente de la República. A exigirle además que vote a la ministra de Salud para que se apruebe esa propuesta. O sea, de frente. Eso es mercantilismo, como el fujimorismo que no quería que las cooperativas fueran supervisadas por la CBS. Eso es mercantilismo. Y cuando va a pedir por distintas leyes, quiero que me aprueben esta ley, esta ley y esta ley, que son leyes sectoriales, lo que está haciendo es mercantilismo. Entonces, hay una agenda mercantilista de Keiko Fujimori con la que tiene que cumplir y que el presidente Vizcarra no va satisfecho. Entonces, sus donantes, digamos, pueden estar muy descontentos porque las gestiones mercantilistas que se están haciendo no están dando pues el resultado esperado. Podría ser, ¿no? Hay evidencias de ello. Gestión. Y además hay una frase que dijo Vizcarra que usted no toma ninguna decisión importante sin consultarme. Y que desde ahí no volvió a reunirse con ella. La pregunta es, ¿él no entendió que ese fue el mensaje en febrero? O sea, ¿recién lo entendió en julio? Puede ser. Él lo tendrá que contestar, porque de repente dice, perdón, a mí en febrero me preguntaron si yo iba a renunciar y yo les dije que no, porque eso fue lo que le había dicho al presidente de la República, eso fue todo lo que me preguntaron. Ya, muy bien. Y usted no entendió que cuando le estaban preguntando eso, lo estaban sometiendo a Keiko Fujimori, que esa era la verdad, que querían un presidente cuyo poder emanaba de Keiko Fujimori. Parece que no lo entendió, recién lo entendió en julio. Y cuando lo entiende en julio, dice, bueno, ya, muy bien, lo entendí, yo no quiero esto. Vamos a hacer un referéndum, vamos a buscar apoyo popular, voy a volarme el Consejo Nacional de la Magistratura y me lo vuelo. Ok, y es un triunfo, como tú dices. Y ahora que está en una posición
en la que podría ganar, podría, por ejemplo, está arrugando. Yo no presentar un proyecto de ley orgánica, por ejemplo, para modificar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Claro. Y sobre ese proyecto de ley también hacer una cuestión de confianza. También. ¿No? Con lo cual soluciona el problema de el reemplazo, por ejemplo, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. O podría ser cuestión de confianza, digamos, si tú quieres hacerlo más estratégico, decir, miren, yo quisiera arreglar un problema inmediato, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces voy a hacer cuestión de confianza de la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura y de su ley orgánica. Esta semana. ¿Me la aprueban? ¿No me la aprueban? Solo el Congreso ya está. La siguiente semana el referéndum. Vamos con el no, claro, para diciembre vamos con el referéndum. La siguiente semana me voy con la reelección de congresistas. ¿No es cierto? No les gusta. Disuelve el Congreso. La siguiente semana vamos con la bicameralidad. O sea, porque si a la primera le dicen que no, ya vas a la segunda y a la tercera que no son necesarias porque ya disolviste el Congreso. Ya estás en otra historia. Y es además... Ahora, el problema es el siguiente. En este momento, si no resuelve el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y no le aceptan la confianza y disuelves el Congreso, porque yo creo que Keiko Fujimori estaría dispuesta hasta que le disuelvan al Congreso con tal de que Chávarri no se mueva. Claro, pero por esa razón comento el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, previamente se tendría que presentar un proyecto de ley orgánica para modificar la ley vigente del Consejo Nacional de la Magistratura y modificar el mecanismo de designación. Pero no te la aceptan, pues. No la aceptan, disuelves. Ya, pues, pero sigue sin consejo. Sí, sigue sin consejo. Hasta diciembre. Hasta diciembre. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema y ellos lo que no quieren es una recomposición del Poder Judicial en tanto la casación de Keiko Fujimori no salga sacándola de todos los procesos. Pero ese es un tema central, el del Consejo Nacional de la Magistratura, central, ¿no? Central. Entonces, si es que tú logras que... Ahora, no te olvides que la elección parlamentaria para reemplazar al Congreso disuelto se da hasta dentro de los 4 meses. Sí, claro. ¿no? Ahora, organizar una elección como esa a nivel nacional sí requiere tiempo, ¿no? Ahora, y la segunda cosa, la comisión permanente sigue legislando. Sí, sigue legislando. Por lo tanto, tú podrías decirle a la comisión permanente... Sigue en funciones. Ustedes me aprueban un proyecto de ley orgánica ya. Sí, porque además se van. Sí, sí. Es su oposición, es su oportunidad de congraciarse con el pueblo si quieren ser reelegidos. Porque ahí todo, como probablemente el castigo sea tremendo sobre el Congreso, tremendo, no va a ser reelegido nadie. Complicada situación, bien complicada situación. Y además hay una cosa que es cierta, o sea, Vizcarra dice ya, yo disuelvo el Congreso, viene un nuevo Congreso. Tampoco voy a tener partido, ni mayoría, ni congresista, ni nada. No tiene partido, no tiene nada. No tengo nada. ¿Qué era el problema que también tenía Kuczynski? Claro, no tengo nada. ¿Quién no tenía partido? El partido es de, ¿cómo se llama este señor? Violeta o Así del es. señor... Y además es un Congreso que solo completa el mandato. Exacto. O sea, que se va el 2021 igual. 3 añitos. Entonces, menos de 3 años. Se tendría que formar una especie de coalición de apoyo a Vizcarra, por decir, de alguna manera, y esa es una lista parlamentaria. Pero esa lista parlamentaria tiene que ir con un membrete. Claro. Entonces, Peruanos por el Cambio tendría que darle el membrete, vamos a ver si eso es posible. Y de otro lado... Para que haya una lista de coalición de Vizcarra. De otro lado, otro tema que es preocupante, Rosa María, es el cártel de los partidos, ¿no? Claro. Es decir, los dos candidatos que curiosamente lideran las encuestas, que son Guzmán y Verónica Mendoza, no tienen inscripción electoral. Y eso, que todavía no les han pasado la ley, iniciativa de Mauricio Mulder, para que quien no haya militado 3 años en un partido no pueda ser candidato presidencial. Sí. Ni siquiera al Congreso. Dicho sea de paso, Keiko Fujimori cuando postuló en el 2011 no había sido militante 3 años de su partido porque lo acaba de fundar. No, y ninguno de los partidos inscritos tiene recogió para inscribirse, porque si fuésemos justos, claro, todos deberían completar y adecuarse a la norma que están exigiendo para el resto. Así es. Entonces, pero no, acá hay un cártel de partidos, ¿no es cierto?, que impide que otros ciudadanos presenten diferentes alternativas, ¿no? Bueno, sigue estando Pedro Catalano, nos tenemos que ir invicto, ¿no? Hasta ahora. Es el único presidente del Consejo de Ministros que ha presentado una cuestión de confianza, creo, ¿no? Como ministro de Defensa fue, sí. La única hasta ahora. La única. Aparte de las cuestiones de confianza que se presentan para las investiduras, ¿no? Bueno,
sin contar con mayoría parlamentaria propia, ¿no? Por Porque eso. han habido casos de algunos. Recuerdo en la época de Fujimori, Pandolfi presentó, por ejemplo, una cuestión de confianza sobre el tema de Montesinos, pero tenía pues una mayoría pétrea, ¿no? Pues era ridículo, pues claro. ¿No? Sí. ¿Qué tienes de preguntas? Preguntan, ¿no creen que pueden darle la confianza para ganar tiempo y después vacar a todos? No, porque ya cuando das la confianza el proyecto está Sí, aprobado. sí. Si tú haces cuestión de confianza, ese proyecto al día siguiente lo mandas al peruano, está promulgado. Es una aprobación. Es una aprobación, equivale a una votación de aprobación. Entonces al día siguiente lo mandas al peruano, al día siguiente tienes un consejo, digamos. Tienes la norma para La convocar norma, a la exactamente, la norma para convocar al referéndum. Y además, dime tú, ¿vas a vacar a un presidente que ha convocado un referéndum? ¿Con qué votos? ¿Con qué votos? Porque es imposible, la gente quiere ir al referéndum. Ya no puedes votar a un presidente con un referéndum en marcha. O sea, tendría pues que, a ver, ¿cómo les explico? Correr calato por la plaza de armas, pues, Sí. para que lo declaren con permanente incapacidad moral. O sea, Así es. no hay forma. Entonces, no, eso no funcionaría de esa manera. Su nombre se ha voceado esta semana por varios sitios como primer ministro. Siempre lo vocean. No, Pobrecito. especulaciones. ¿Alguien ha hablado con usted, pregunta? No, en absoluto. Diga la verdad, porque ahora usted sabe que las reuniones secretas. No, en absoluto, no he tenido reuniones secretas. Yo no he tenido Bueno, de repente he tenido alguna reunión Secreta. reservada, pero de carácter amical, no hay ningún compromiso con Yo sí he hablado con el presidente, ojo, Sí. Claro, he hablado, por si acaso. No, yo no hablo ni y, con estoy- el y la presidente. última vez que lo he visto ha sido el viernes pasado. Estoy tratando de convencer de que venga a este programa, pero todavía no. Dijo que iba a venir. Ha dicho, la primera vez que hablé con él me dijo que venía. La segunda vez me ha dicho que venía. Pero dice que yo soy muy puntilloso y que se está preparando. Bueno, no se prepare tanto y que venga nomás y que no. Yo lo que quiero preguntarle es lo que todos ustedes quieren preguntarle. ¿Qué cosa conversó con Klimper? Que nos cuente bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le tienen grabado? Porque algo le tienen que tener grabado. Porque si no, esta arrugada no se entiende. ¿Y quién le recomendó lo de la recolección de firmas? ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿de dónde sacó esa historia? ¿Ya? Yo entiendo que Villanueva no es abogado, ¿no es cierto? No es. Pero Vicente Ceballos es un buen abogado. Tiene que haberle dicho, señor presidente, las firmas no corresponden. O sea, despacito, no entre dientes, para que no meta la pata. No corresponden las firmas. Pero creo que no estaba ahí en... No estaba, a su madre de lado. Dios, no estaba a su lado. Sí. ¿Creen que Vizcarra pueda tener algo bajo la manga? Pucha, no le veo mangas, ¿ah? No lo sé. Pero tiene los instrumentos legales. Lo que sería No. divertido es que, ya eso sería más divertido, ¿no? Que Vizcarra haya grabado a Keiko Fujimori. ¿Quieren No ver creo, lo que no. me pidió? Tomen, y sale, usted tiene que darme cuenta de todos sus actos, imagínate. O sea, esa sería más divertida, pero no lo creo, porque no es ese su estilo. Sería genial, ¿ah? Sería genial. Bueno, y preguntan sobre el doctor García, ¿no? ¿Piensa que va a volver a la arena política nuevamente? Bueno, la última contienda electoral sacó 4% él y la lista parlamentaria 5%. No creo que, en política, y Así sobre es. todo en política peruana, no hay que sentenciar ni pronosticar, pero en realidad en la última elección el pueblo peruano sancionó a García con dureza. con dureza, Y eso, ¿no? que llevó a Lourdes Flores para mejorar. Ese resultado electoral ratificó, ¿no es cierto? Claro, él ha dicho que económicamente, pero lo concreto es que los dos gobiernos de García fueron administraciones corruptas. Sobre eso no hay ninguna duda, ¿no? Claro. Y conforme pasa el tiempo, en lugar de explicar lo que hace es atarantar, presentar acciones de amparo, no dar cuenta de sus actos y usar los medios de comunicación adictos para dar a conocer lo que él entiende es su defensa política. Y en este momento su interés político es que Chávarri permanezca controlando la fiscalía. No es un reingreso No. a la política para servir al país, es para protegerse. Por ahora. Por ahora. Pero él cree, en su imaginación supongo, que efectivamente si Keiko Fujimori no va a estar en la segunda vuelta, tal vez él sí. Tal vez él sí. Porque el poder no admite vacío.
Te voy a decir, Julio Guzmán, a Verónica Mendoza me los como en 2 minutos. El ego de Alan García es grande, como ustedes saben, ¿no? Pero su ego no fue suficiente en la elección pasada para superar ese 4%. Y tal vez esa sea la razón por la cual le tenga ese odio a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Bueno. Podría ser esa una explicación, ¿no? Porque al final Yaumala. 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 A ese presidente que ahora se refiere como prótesis, lo ganó, ¿no? Lo pulverizó electoralmente, ¿no? Ah, sí, lo pulverizó. Eso sí es verdad. Bien pulverizado. Exacto. Nos vamos, Rosa María. Nos hemos comido una pausa. Mil disculpas a la gente de todo el Perú que nos escucha. Yo sé, siempre hacemos estas cosas mal, pero tratamos de mejorar cada día. Muy bien, hasta mañana. Mañana les cuento lo del teatro, ¿ah? No les he contado. Sí, yo no voy a actuar. Con la actuación de Rosa María. No, ahí dice dramaturgia. Yo estoy encargada de darle contenidos al gran Cristian Isla, que en realidad es el que ha escrito la obra y el que va a actuar, ¿no? Pero es solamente una parodia de cómo ser alcalde. Se llama High School Corruption. Mañana, no, es Corruption. Mañana les cuento. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata